titulares. Concurso para jueces de la Corte entró a una nueva fase. Noboa empieza a confirmar de a poco su gabinete ministerial. Dirigentes cuestionaron al presidente de la CONAIE. ¿Por qué? Usuarios rechazan el alza del pasaje de bus en Guayaquil. Lazo asegura que deja inversiones por 600 millones para equipamiento militar. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Soromar en este martes 31 de octubre. El ex vicepresidente Jorge Glass solicita que la Asamblea, que aún no se posesiona, autorice su próximo juicio penal por el caso de reconstrucción de Manabí. Pedro, buen día. Katy, buen día. Este nuevo pedido de la defensa de Glass deberá ser analizado por el juez Luis Rivera, quien está a cargo del caso. Esto mientras el ex vicepresidente se encuentra en libertad provisional. Sin embargo, esto cambiaría si la Fiscalía formula cargos por un delito en su contra. Buenos días, aquí iniciamos Noticias Soromar. El concurso para la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia pasó a la fase de oposición, luego de que concluyera las pruebas psicológicas y de confianza. Las pruebas psicológicas y de confianza que se tomaron a los 190 postulantes para la selección y designación de 7 jueces para la Corte Nacional de Justicia finalizaron. De hecho, de los 50 postulantes que solicitaron una recalificación, 33 de ellos no la obtuvieron. Ahora lo que procede es la conformación de un equipo de profesionales externos para la fase de oposición y elaboración del banco de preguntas para luego aplicar la prueba de conocimientos que se espera sea en noviembre. Y para las fases de la prueba teórica y práctica, el Pleno del Consejo de la Judicatura designará a los miembros del comité conformado por hasta 18 profesionales de reconocida trayectoria y prestigio profesional, que son distribuidos en función de las especialidades de las salas de la Corte Nacional de Justicia y también en las materias de Derecho Constitucional, Derecho Procesal y Derechos Humanos. Y para ser parte del comité deberán cumplir con los mismos requisitos que se piden para el ingreso al cargo de juez de la Corte, ya que son quienes elaborarán el banco de preguntas y de casos prácticos para las subfases. Además de que conformarán el Tribunal de Calificación para la defensa de los casos prácticos. Para esta fase de oposición, se establecieron 44 días que son entre el 13 de noviembre y el 26 de diciembre. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Y ratifican la sentencia de 26 años de prisión por el secuestro extorsivo y posterior muerte en contra de Jonathan P. en el caso de Miguel Ángel Nazareno, mejor conocido como Don Nasa. Esta decisión la tomó la Corte Provincial de Justicia de Pichincha tras un pedido de apelación. Recordemos que Nazareno fue el creador de Big Money, un esquema piramidal que captaba dinero y prometía devolverlo a sus clientes con el 90% de intereses en 8 días. Y a pocas horas de que se realice la audiencia de formulación de cargos del denominado caso Encuentro, antes conocido como Gran Padrino, fijada para las 14:30 de hoy, martes 31 de octubre, la Fiscalía resolvió unificar en un solo proceso esa causa con el caso León de Troya, ya que se encontraron elementos que relacionan a las dos investigaciones. Ahora las dos causas pasan a denominarse Encuentro, así lo informó la Fiscalía en un comunicado difundido la noche del lunes 30 de octubre. En el mismo se explica que la decisión se adoptó tras el hallazgo de hechos relevantes dentro de la investigación del caso León de Troya, asociado con supuestos vínculos entre la mafia albanesa y el empresario Rubén Cherres, quien era amigo del también empresario Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso. Seguimos con más. Culminada la etapa de instrucción fiscal, una jueza penal fijó para el miércoles 29 de noviembre la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los presuntos asesinos del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. La audiencia tendrá lugar en el Complejo Judicial Norte, en Quito, a las 9:30 de la mañana. La disposición de la jueza, quien acogió el pedido de la Fiscalía, fue notificada a las partes procesales. En la misma constan los nombres de 13 personas que fueron detenidas dentro de las investigaciones, incluidos los 7 sospechosos asesinados la tarde del 6 de octubre y la mañana del 7 de octubre en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil y en la cárcel del Inca en Quito, respectivamente. Y dirigentes de distintos sectores cuestionaron que el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa,
pretendiera imponer su agenda al presidente electo Daniel Noboa. Adicionalmente, llamaron a la unidad para presentar una agenda conjunta al gobierno. Organizaciones sociales cuestionaron al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, por querer imponerle una agenda política al presidente electo Daniel Noboa antes de asumir su cargo. Ante las inapropiadas palabras, expresiones del señor presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, que ha mandado un mensaje de los 15 puntos al gobierno de Daniel Noboa, aún ni siquiera ha instalado este gobierno y ya estamos teniendo amenazas, estimados compañeros de los pueblos y nacionalidades, que nosotros aquí, los pueblos y nacionalidades y los líderes de todo el país y las bases, estamos pendientes de su accionar. De hecho, la Asociación de Negros también mostró su rechazo al pedido de Issa. Tenemos que enfrentar a este nefasto dirigente porque no hace nada más que menos que par la lucha de la sociedad ecuatoriana. Ustedes conocen, señores periodistas y pueblo ecuatoriano, que no se ha sacado nada durante todos los paros que él ha creído que han sido beneficiosos. Nuestro país ya no colma más la paciencia y vamos a invitarlo a Leonidas Issa a la mesa de diálogo, como lo expresó mi compañera antecesora. Por lo que llamaron a la unidad para armar una agenda en conjunto que pueda beneficiar a todos. Lo que queremos fundamentalmente son dos cosas: es devolver la seguridad del ciudadano común y corriente y la economía de nuestro hogar en nuestras casas. Y hacemos un llamado público a la Iglesia Católica, a la Evangélica, para que nos pueda buscar una ayuda de solución, ya que nosotros, como Montubios, somos los que estamos sufriendo más. La costa está sin poder salir, los ciudadanos jóvenes a la calle, nos están matando de hambre por no poder salir a trabajar. De hecho, dijeron que son estructuras independientes de la CONAIE, FENOCIN y de la FEINE, por lo que no se sienten representados por dichas organizaciones. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y el Consejo Nacional Electoral negó el recurso interpuesto por Alejandro Tillería, ex candidato suplente a asambleísta en el exterior por el Movimiento Construye. Tillería buscaba que se convoque a nuevas elecciones. El Pleno del CNE rechazó el recurso interpuesto por Alejandro Tillería, ex candidato suplente a asambleísta por el Movimiento Construye. Tillería buscaba que se anulen los comicios en el exterior. Por ende, la noche de este domingo 29 de octubre, el CNE sesionó vía telemática para tratar ese recurso. Luego, la presidenta del organismo electoral, Diana Tamaín, informó en su cuenta de X que lo rechazó por ser improcedente e inobservar lo determinado en la Constitución y el Código de la Democracia. Es así que con 4 votos a favor, el Pleno del CNE inadmitió la impunidad a resultados de elecciones en el exterior presentada por el ex candidato de Construye por extemporánea y por no configurarse ninguna de las causales para declararse nulidad de los comicios. Esto es que aún se encuentra en desarrollo audiencia pública de escrutinios. Por lo tanto, no es procedente la interposición de recursos de impugnación a los resultados. Con esto se desprende que las peticiones realizadas por el ciudadano no se ajustan a los presupuestos determinados en la Constitución de la República y el Código de la Democracia. Por tanto, devienen en improcedentes. Con estas consideraciones, señor secretario, mi voto a favor del informe que recomienda inadmitir el recurso presentado. Ante esta resolución, Tillería indicó que continuará con el proceso. Iremos al contencioso y no descansaremos hasta que se haga justicia. No necesariamente esto retrasaría la posesión de Noboa, ¿ya? De hecho, me alegra que haya ganado Daniel Noboa, espero que pueda hacer en el poco tiempo un excelente gobierno. Lo único que nosotros buscamos es que se haga justicia, porque es un atropello el haber ganado uno de los curules en Europa y luego que nos lo hayan robado para volvérselo a entregar a los candidatos del GDO-RCC. Daniel Noboa empieza a confirmar de a poco su gabinete ministerial. Este último fin de semana se dieron los nombres de quienes estarán al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, así como de la cartera de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
El gabinete del presidente electo Daniel Noboa va tomando forma. Durante el fin de semana se oficializaron los titulares de las carteras de Transportes y Obras Públicas, así como del Ministerio de Agricultura. En el primer caso, Roberto Luque es quien asumirá el cargo de ministro de Transporte y Obras Públicas. Él es ingeniero civil con 36 años de edad. Es graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y posee una maestría en Ingeniería Geotécnica en la Universidad de California. En el sector público tiene experiencia por ser asesor del municipio de Guayaquil, así como de la Autoridad de Tránsito y Movilidad en el proyecto masivo de la aerovía. Asimismo, fue nombrado secretario técnico de proyectos, cargo que desempeña hasta la actualidad. En lo laboral ha trabajado en proyectos de consultoría en Ecuador y Nueva Zelanda, como asesor en Ingeniería Geotécnica e Ingeniería Sísmica. Su labor se ha enfocado en el desarrollo de diseños de cimentaciones, estabilidad de taludes y estudios de peligro sísmico. También es fundador de la empresa Geosísmica. De igual forma, durante el fin de semana, el presidente electo Daniel Noboa designó a Franklin Danilo Palacio Márquez como su ministro de Agricultura. Él tiene 52 años de edad y es graduado en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. Es un bananero con 27 años de experiencia en el sector exportador. Ha sido presidente de la Asociación de Bananeros del Ecuador y en el sector público se ha desempeñado como director de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. Tanto Palacios como Luque se unen a los nombres ya anunciados como futuros ministros de Noboa, entre los cuales figuran Gabriela Sommerfeld en la Cancillería, Iván Carminiagni al frente de la SECON y Sonsoles García en la cartera de producción. Y atención, frente a la alerta de Autoridad Portuaria de Manta sobre presuntas irregularidades cometidas por Agunsa, empresa accionista del terminal portuario, Roberto Salazar, presidente del mismo, se refirió al respecto y aseguró que no existe ninguna venta del paquete accionario, como lo asegura Autoridad Portuaria de Manta. Escuchemos sus declaraciones. Presuntas irregularidades en el contrato de delegación del puerto de Manta, relacionadas con la transferencia del paquete accionario. La semana pasada, el gerente de la Autoridad Portuaria de Manta emitió pronunciamientos relacionados con que se habría generado una venta de acciones de la empresa Agunsa. Recordemos que Agunsa es la empresa que firmó el contrato de delegación del puerto de Manta en diciembre del 2016, por un plazo de 40 años y por un monto de 177 millones de dólares aproximadamente. Ante esto, Terminal Portuario de Manta, empresa filial y quien lleva adelante el proyecto de desarrollo portuario en Manta, debe dejar aclarado que en ningún momento se ha realizado ninguna ninguna venta de acciones, sino más bien lo que se realizó fue una reestructuración societaria. Acción de protección interpuesta por Agunsa Chile, que es el socio mayoritario, el accionista mayoritario de la empresa, y viene pues siendo el inversionista internacional que en su momento le apostó al Ecuador y de manera particular al proyecto de desarrollo portuario en la ciudad de Manta. Ante esta amenaza de sus inversiones que se están desarrollando en la ciudad de Manta y ante esta sensación de inseguridad jurídica, el inversionista Agunsa ha puesto esta acción de protección contra algunas autoridades ecuatorianas, con la intención de que este tema no se vaya a desbordar y no se tomen medidas ligeras, por decirlo menos, que pongan en riesgo inversiones extranjeras. ¿Qué ha significado la delegación del puerto de Manta? Por ejemplo, en inversiones el puerto de Manta ha recibido más de 60 millones de dólares al finalizar este año, lo cual también significa que dinamiza la economía en la provincia. Y como un dato quizás muy importante, vale la pena destacar que la provincia de Manabí, en aproximadamente 540 proveedores locales, ha recibido más de 33.650.000 dólares producto de esta operación de Terminal Portuario de Manta. Los empleos generados también son otra situación importante, pues ya que estamos hablando de más de 10.000 plazas de trabajo generadas, tanto directas e indirectas, e incluso las regalías para el Estado ecuatoriano, producto de la operación de TPM, están en el orden de los 8,5 millones de dólares al finalizar este año.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, dijo que están dejando una inversión por $600 millones hasta 2026 para el equipamiento del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Para derrotar a estos enemigos del Ecuador, estamos fortaleciendo las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. Desde el 2021, mi gobierno ha destinado un presupuesto de $429 millones y está dejando inversiones por 600 millones más hasta el 2026 para el equipamiento del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Hemos comprado una flota de vehículos blindados para las tareas de vigilancia y seguridad, sobre todo en las zonas más conflictivas del país. Además, hemos adquirido chalecos, fusiles, municiones, aviones, lanchas guardacostas y hemos repotenciado varias de nuestras flotas aéreas y navales. Y atención, el INAMI prevé lluvias intensas y tormentas eléctricas en todo el país hasta el 2 de noviembre. Además, informó que la causa es la presencia del fenómeno del Niño. Desde este 30 de octubre hasta el 2 de noviembre, el INAMI anunció que se prevén lluvias entre intensas y moderadas e incluso tormentas eléctricas. ¿La razón? La llegada del fenómeno del Niño en el país. La entidad también alertó que las lluvias aumentan la posibilidad de inundaciones, deslizamientos de tierra y desbordamientos de ríos. Según el informe, en la costa el temporal se caracterizará por lluvias puntuales en el norte e interior, en provincias como Los Ríos o Santo Domingo. En la sierra, las precipitaciones serán de mayor intensidad en el norte y las estribaciones de la cordillera oriental sur, mientras que en la Amazonía las lluvias más fuertes se registrarán en Napo, Sucumbíos, Pastaza y Morona, Santiago. Está previsto que estas condiciones se registren hasta las 10 de la mañana del 2 de noviembre, justo cuando inicia el feriado por el Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y una fuerte lluvia cayó en Cuenca, provincia de La Suay, la tarde de este lunes 30 de octubre de 2023, provocando inundaciones en varios puntos de la capital azuaya. Mediante redes sociales, organismos de socorro informaron que se produjo una acumulación de agua en la vía El Descanso, Puente Europa, en el norte de la ciudad, donde los vehículos circulaban con sus neumáticos completamente cubiertos por la corriente. Otra vía anegada fue la que conecta a Cuenca con Azogues y también con circulación vehicular en el medio del agua. Incluso existió desprendimiento de rocas de las laderas a la autopista. Es momento de una pausa comercial, amigos televidentes. Al volver tenemos más información de su interés. Y estaremos también conversando con Salvador Quispe, ex asambleísta nacional, precisamente en cuanto a la postura o al comunicado que emitió la CONAIE. A la pausa publicitaria, ya retornamos. Seguimos con más noticias. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en un comunicado exige al presidente electo Daniel Noboa que se cumpla con un pliego de 15 demandas. Avanzamos con otra información. El pasaje en el metro de Quito se podrá pagar de 4 formas en los primeros meses de operación. Una de ellas será la tarjeta Ciudad. Desde el 18 de noviembre de este año se entregará de forma gratuita la tarjeta Ciudad en las 15 estaciones del metro de Quito. Con ello, los usuarios podrán acceder al sistema de transporte. No obstante, para obtener el beneficio, las personas deben haber creado una cuenta en la página web quitosemueve.metrodequito.gov.es.
donde ingresarán los datos solicitados en los campos requeridos. La proyección es que unas 300.000 personas creen su cuenta hasta el 1 de diciembre de 2023, que es la fecha prometida para el inicio de las operaciones del metro. Sin embargo, hasta ahora se calcula que hay 200.000 cuentas registradas. La tarjeta Ciudad, que está diseñada con un plástico color azul y tiene el escudo de Quito en la parte frontal y un código QR en la parte posterior, es una de las 4 formas de pago que se han establecido hasta el momento. Las otras 3 son con boleto físico, con la cédula de ciudadanía y con código QR. En tanto, el objetivo es que para 2024 los usuarios también puedan pagar el pasaje con sus tarjetas bancarias. Tania Loor, Noticias Oromar. Transportistas en Guayaquil empezaron a cobrar 40 centavos por el pasaje del servicio urbano. Esta pretensión fue rechazada por los usuarios, quienes consideran demasiado elevada la tarifa ante el pésimo servicio que ofrecen. Algunos hasta habían cambiado el sticker del valor del pasaje, otros mantenían el que dice 30 centavos, pero cobraban los 40 anunciados por el gremio, acogiendo la medida cautelar dictada por el juez Carlos Díaz Briones el pasado 5 de junio, la misma que, aunque no determina el valor a cobrarse, deja en manos de la autoridad municipal la realización de estudios técnicos que han demorado demasiado, por lo que, según los transportistas, están al borde de paralizar labores, pues la operación no es rentable. En la calle los usuarios piensan diferente. ¿Se puede sostener un pasaje de 40 centavos? No, pues no hay, eso es lo que ganamos, tampoco no hay como pagar tampoco ahorita mucho. Está muy caro para los estudiantes, porque ahorita me acaban de cobrar 40, por ella 20 centavos. ¿Qué le dijeron? No me dijeron nada, solamente pagué con $1 y Pague nomás, nada más. sin mayor explicación. Nada. ¿Y a usted qué le tocó hacer? Pagar nomás, porque más toca. Y es que son muchas las observaciones que tienen quienes viajan a diario en las unidades de transporte. El concepto que se tiene generalizado es que es un pésimo servicio. Estos señores conductores, en primer lugar, ellos paran donde les da la gana, cogen el pasajero donde les da la gana. Otra, que las busetas son demasiado sucias, puercas. No hay dinero para pagar más, es lo que manifiestan la mayoría de los usuarios. La FETUC, en su comunicado, finaliza diciendo que es preferible un incremento de 10 centavos a no tener la prestación del servicio, pues con los 30 que estaban cobrando antes no les alcanza. Cristian Arias, Noticias Oromar. Seguimos con más información. Les contamos ahora que el dragado en el río Guayas continúa a buen ritmo tras superar inconvenientes. Ya se ha removido cerca de 235.000 metros cúbicos de sedimento de los alrededores del islote del Palmar, que están siendo depositados de manera alternada en 2 terrenos del Cantón Durán. Los cuarteles de El Tejar es uno de ellos. Ahora simula un extenso playón por donde se puede caminar en ciertos tramos, ya que la costa está casi 3 metros por arriba del límite inferior que tenía hace solo unos meses. No es el único sitio donde se deposita el sedimento para el relleno hidráulico. A 800 metros de allí, en un lugar denominado Terrenos Particulares, un nuevo ramal de la tubería que conecta con la draga en el río está transportando sedimento hasta ese sitio. Se tuvo una para en cuanto al bombeo y la extracción de sedimentos. Felizmente, el 10 de septiembre ya se reparó el motor de la draga, se reiniciaron los trabajos de dragado, que es nuestra principal actividad dentro del proyecto, y ahora ya estamos cumpliendo esa fase de dragado. Al momento nos encontramos en el sitio donde se depositan los sedimentos llamado Terrenos Particulares. Hemos trabajado aquí alrededor de 20 días, luego de que se reactivó la reparación del motor, se reactivó el motor y obviamente ya estamos con una muy buena producción en cuanto a la extracción de sedimento. Es momento, Pedro y amigos, de una nueva pausa comercial. Ya regresamos con más noticias y también con nuestro entrevistado. Efectivamente, para conversar con Salvador Quispe, ex asambleísta nacional. Ya volvemos.
Y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en un comunicado exige al presidente electo Daniel Noboa que se cumpla con 15 puntos en una demanda que, a más de advertir, probablemente sean amenazas, y estarán atentos para enfrentar cualquier tipo de paquetazo neoliberal o medidas antipopulares que imponga el nuevo mandatario. Sobre este tema conversaremos con Salvador Quispe, ex asambleísta de Pachacuti. Muchísimas gracias, Salvador, por atender esta entrevista, este diálogo con Noticias Soromar. ¿Cómo entender este comunicado de la CONAIE? ¿Es una advertencia? ¿Es una amenaza? ¿O son exigencias? Bienvenido. Muchas gracias, estimado Pedro Flotario. Saludos para usted, a su audiencia. Igualmente para usted. Creo que es un pronunciamiento más de tantos pronunciamientos que este momento el pueblo ecuatoriano está mandando. Yo en el fondo comparto plenamente los propósitos de los temas. Ahí se habla, por ejemplo, de la necesidad de que se pague el precio justo a los productores del campo, a los pequeños agricultores. Y sí, esto es totalmente necesario. Siempre vamos a abogar porque se pague el precio justo, por ejemplo, para los pescadores artesanales, que se pague el precio justo para los productores del maíz, del café, de allá de Manabí, etcétera, de todo el país. Estamos de acuerdo en el fondo de los temas que ahí se propone. Lo que no estamos de acuerdo es en la forma como se propone. Creo que era necesario, en primer lugar, como siempre ha hecho el movimiento indígena, pedir una reunión, dialogar y ahí proponer estos temas y pedir que se incluya en los temas de la gestión del gobierno entrante. La forma como se ha planteado es lo que ha dejado muchas incógnitas en el sentido de que habrían amenazas, cosas de esa naturaleza. El movimiento indígena no está amenazando a nadie, no tiene ninguna intención de amenazar a nadie. Tenemos sí una esperanza, ahora que se va a iniciar el nuevo gobierno, si con el saliente no tuvimos la atención necesaria, tenemos la esperanza que con el nuevo gobierno vamos a tener esa atención. Pero eso hay que canalizar por las vías apropiadas y el movimiento indígena históricamente ha venido pidiendo el diálogo, más allá de que el diálogo no ha servido en su mayor parte de las ocasiones. Los gobiernos han utilizado solamente para tomar la fotito y justificar un supuesto diálogo. Pero del lado del movimiento indígena no vamos a dejar de lado ese instrumento, incluso con el nuevo gobierno. Entonces, yo creo que en el fondo los temas son necesarios para el Ecuador. En la forma es como nosotros no estamos de acuerdo y sí estamos pidiendo que se convoque a una Asamblea Nacional de la CONAIE para allí juntos encontrar los mejores mecanismos y seguir, obviamente, insistiendo en los temas que están planteados desde hace rato y que están pendientes todavía. Claro, Salvador, porque lo más coherente ante un presidente que todavía no asume el mando, era necesario entrar en esos acuerdos, en esas conversaciones, en esos diálogos, para priorizar las necesidades que son sumamente importantes y que muchas de ellas han sido desatendidas. Se está tomando atribuciones, facultades, el presidente de la CONAIE, en la que están en desacuerdo quienes conforman el Consejo de Nacionalidades Indígenas. Y mire usted que también hay otros sectores sociales están presentando desacuerdos y rechazo a la postura del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Eso pasa porque no se hace un trabajo más consultando, ¿no? Se expresa una decisión más personal. Estoy seguro que si se hubiera convocado a una gran asamblea, se hubiera hecho un análisis más profundo y dadas las circunstancias, ciertamente si el gobierno ni siquiera inicia su gestión, entonces hay que encontrar los mecanismos de acuerdo a las circunstancias que estamos atravesando.
que es un gobierno de derecha, todas esas cosas efectivamente sabemos. Claro, pero primero se agota el diálogo por sobre todas las cosas para posteriormente sí hacer las advertencias necesarias. Correcto. Es desatinada la posición y la postura de Leonidas Issa. Mire usted, lo que estamos preocupados es que probablemente, y es porque incorporé dentro de los términos amenazas, porque dentro del comunicado dice que se advertirán o estarán advertidos y estarán atentos para enfrentar cualquier paquetazo neoliberal, esto lo dice en el comunicado, o medidas económicas antipopulares que imponga el gobierno. Es probablemente entonces una especie de amenaza y hasta de desestabilización ante un gobierno que todavía ni siquiera empieza a posicionar su estrategia política gubernamental. Por eso señalo que en todo caso debemos esperar y nos pronunciaremos en su debido momento, en función de los hechos. Pero también tenemos que señalar otros asuntos, no necesariamente para el gobierno venidero. Este momento, mi estimado Pedro Clotario, este momento, fíjese usted, luego del estiaje, se viene todo un negocio para quienes están este rato al frente de la cartera de energía y minas. Ha sido aprovechado para la importación de la energía eléctrica de Colombia a un precio de 60 centavos, 57 centavos, 35 centavos del kilovatio hora, pagando millones y millones de dólares. Compran el kilovatio hora en el caso más barato, porque en otros casos pagan 60 centavos, en el caso más barato pagan 35 centavos del kilovatio hora para vender entre 5 y 9 centavos el mismo kilovatio hora para las empresas mineras, para las empresas petroleras. ¿Y quién paga ese subsidio para estas grandes empresas? El bolsillo del pueblo ecuatoriano. Eso deberán pedirle al próximo presidente que revise ese tipo de... O sea, eso hay que decir ahora. Eso no podemos esperar que llegue el nuevo gobierno. Y claro, ya cuando llegue el nuevo gobierno habrá que decirlo también. Pero eso se lo decimos hoy al ministro Fernando Santos Alvite. ¿Cómo así? Con esos negocios que le perjudican al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Por otro lado también, acaban de firmar el decreto MEM-2023-0019-AM, a través del cual autorizan la importación del gas natural. Cuando aquí en el Ecuador se nos queman millones y millones de metros cúbicos de gas natural. ¿Cómo así? Importando el gas, cuando lo que debían ordenar y debían iniciar la gestión para el aprovechamiento del gas natural que se quema en la Amazonía, perjudicando la salud de la gente que vive. Hay que exigir allí que se haga una revisión profunda, porque inclusive hasta el ministro anunció que se debían invertir 80 millones de dólares para el mantenimiento de estos sistemas que permitirían y garantizarían la energía eléctrica en el país, y no lo hicieron en su debido momento y hoy estamos pagando la consecuencia. Pero quiero nuevamente retomar, mi querido Salvador, el tema de la CONAIE, porque en las elecciones últimas estuvieron sumamente divididos, fraccionados. Y mire usted cuál es el resultado del brazo político ejecutor de la CONAIE, que es Pachacuti. En el 2021 obtuvieron 27 asambleístas, ahora solo tendrán 5. Esto es por la actitud beligerante y esa actitud totalitaria que está tomando quien está al frente de la CONAIE. Hay una serie de factores que ha conllevado a que nos quedemos sin representantes, Pedro Clotario, no porque el pueblo no haya votado por Pachacuti. Son dos cosas muy distintas. No es que el pueblo no votó por Pachacuti, el problema es que Pachacuti, por los problemas internos, no presentó los candidatos. Entonces, una cosa es no tener representantes por no presentarnos al juego, otra cosa hubiera sido, nos presentamos y nos golearon y perdimos. Claro, y también tuvieron un candidato presidencial que quedó en quinto lugar, es decir, que sí hubo una especie de rechazo de la ciudadanía. No, Pedro Clotario, Pachacuti no presentó candidato al binomio presidente-vicepresidente de la República. Pachacuti no presentó la lista de asambleístas nacionales
y presentaron candidatos en ciertas provincias y no en todas las provincias como debía haber sido. Por lo tanto, no nos presentamos, hay una serie de factores que conllevaron a eso. Yo creo que sí, los problemas internos, los desacuerdos, en fin, por un lado, pero también de eso se frotaban las manos los dueños de RC5. ¿Quiénes son los dueños de RC5? Los que se beneficiaron en los 10 años de gobierno de la supuesta revolución, es decir, las grandes empresas multinacionales, llámense petroleras, mineras, Carlos Slim de telecomunicaciones, dueño de RC5, seguramente estaba frotándose las manos y agradeciendo a Dios porque Pachacuti no presentó candidatos. Ese era el propósito que tenía. Salvador, ¿será que Leonidas Issa tomó partida en las últimas elecciones y ese también es uno de los factores el cual ha debilitado al brazo político de Conalle, que es Pachacuti? Así es. Leonidas dijo públicamente que él quería ser candidato a la presidencia de la República. Una intención respetable. Posteriormente, el coordinador nacional de Pachacuti, Marlon Santi, pidió públicamente, por escrito, que Leonidas Issa asuma la candidatura a la presidencia de la República. Correcto. Leonidas Issa debió haber asumido, haber enfrentado y haber dado un buen resultado, no solo para el Pachacuti, sino para el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, en vez de asumir, luego de pedir y luego de que se lo dieron por escrito, no asume y más bien manda un mensaje diciendo: acepto la candidatura siempre y cuando renuncie el coordinador nacional de Pachacuti. ¿Cómo así? Claro. Eso tenía una clara intención de no permitirle a Pachacuti que presente candidatos. ¿Para qué? Me pregunto. ¿Para favorecer a RC5? ¿Acaso ellos estaban pidiendo eso y trabajaron para eso? Lo que sí está claro es que no permitieron, porque ya dijeron que no asumían la candidatura a última hora, y cuando Pachacuti quiso buscar otro candidato, se nos vino el tiempo encima. Entonces, claro, ¿y para cuándo, Salvador, para cuándo estarían convocando a esa reunión para tomar decisiones más contundentes y categóricas? Y si existiría la posibilidad de que haya una depuración al interior de la Conalle. Al interior de Pachacuti, más bien. En la Conalle, organización a la que yo también represento, o soy parte, perdón, ¿no? Yo también soy parte de la Conalle, pero en la Conalle hay una diversidad de afiliaciones políticas, ¿no? La gran mayoría estamos en Pachacuti, pero hay ciertos compañeros que están en otros partidos políticos. Respetamos eso no podemos nosotros obligar, es una cuestión de voluntad, como a todo ecuatoriano. Los ecuatorianos saben en qué partido político quieren estar. Entonces sí, dentro de Pachacuti debe decirse con claridad: estaremos aquí los que queremos luchar para que Pachacuti siga adelante y responda a los intereses del Ecuador. Y los que no quieren estar en Pachacuti, quieren estar en otros partidos políticos, están en su derecho. Entonces eso es lo que habrá que seguir trabajando en adelante. Perfecto, mi querido Salvador, muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Oromar, y nosotros nos preguntamos si es que la Conalle tiene la facultad o la calidad moral para exigir o amenazar a un gobierno cuando no tiene tanta representatividad en la Asamblea Nacional. En todo caso, esa respuesta la tienen ustedes, ecuatorianos. A la pausa publicitaria retornamos. Muchísimas gracias, Salvador. Bien amigos, gracias por su sintonía. Estamos llegando a la parte final de este espacio de información. Pedro, gracias. Mañana tendremos a nuestra alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, para conversar sobre la celebración de los 101 años de cantonización de Manta y también de las obras que se están ejecutando en esta ciudad. Pausa. Bueno, nos despedimos. Felicidades, buenos días. Que tengan un excelente día.